En este vídeo vamos a hablar sobre la España del siglo XVIII y la llegada de los Borbones a nuestro país. Bien, veréis, en el año 1700 muere el monarca de los Austrias, Carlos II, conocido con el sobrenombre del hechizado. Carlos II fallece sin ningún heredero al trono español. Y esta circunstancia convierte al trono de España en un deseo de varios personajes importantes dentro de la realeza europea. En concreto, estamos hablando de Felipe d'Anjou y de Carlos de Habsburgo. Felipe d'Anjou es nieto del rey de Francia y Carlos de Habsburgo es hijo del emperador austriaco. Bien, estos dos se van a disputar la corona española en lo que se conoce como la Guerra de Sucesión Española desde 1700 o 1702 a 1713. Aquí pone 1715 porque es cuando se firmaron los tratados de paz. Bien, la Guerra de Sucesión Española va a tener dos vertientes. La española, una guerra civil, y la europea, una guerra continental. A Felipe d'Anjou lo van a apoyar la corona de Castilla dentro de España y Francia. Y a Carlos de Habsburgo lo van a apoyar la corona de Aragón dentro de España y en Europa el imperio y Inglaterra. Bien, durante el conflicto la balanza a veces se decanta a favor de uno y de otro, pero finalmente gana la contienda Felipe V. Felipe d'Anjou, conocido luego como Felipe V de Borbón. Una de las razones por las que gana Felipe V el conflicto es porque Inglaterra se va a retirar de la contienda. Veréis, en un momento del conflicto, Carlos de Habsburgo fallecen su padre y su hermano y se convierte en el heredero al imperio austriaco. Por tanto, Inglaterra se da cuenta de que por quitarle poder a Francia se va a situar un enorme poder dentro de Europa. El imperio austriaco con todo Centro Europa y el reino de España con las provincias americanas en manos de Carlos de Habsburgo, si llega a ganar la guerra. Inglaterra no quiere ese poder tan fuerte dentro de Europa y al final retira la ayuda a Carlos de Habsburgo, que acaba perdiendo la guerra. De esta manera, Felipe V se asienta en el trono español y es declarado rey de España, el primer Borbón español, con la firma de los tratados de paz de Utrecht, Rastatt y Baden-Baden, que se firman entre 1713, 14 y 15. Nuestro monarca actual, Felipe VI, es el tataranieto, bueno, habría que hacer la cuenta, de este monarca de Felipe V. ¿Qué es lo que va a hacer Felipe V durante su reinado de 1700 a 1746? Bueno, tenemos que ver que hay un pequeño impasse, porque en 1724 abdica en su hijo mayor, Luis I. Pero Luis fallece muy jovencito, a los meses de su reinado, sin heredero, y claro, el siguiente hijo de Felipe, Fernando VI, todavía muy pequeño, y Felipe V, tiene que retomar el reinado. Vuelve a reinar en 1724 de nuevo, hasta 1746 cuando fallece. Bien, pues Felipe V, con el pequeño paréntesis de 1724 de Luis I, va a reinar 46 años y va a hacer una serie de reformas muy importantes para la configuración de nuestro país. Va a empezar a centralizar y a uniformar la estructura de España. Bien, aquí hacemos un pequeño paréntesis. Veréis, en la península, en España, los territorios no se situaban o no se dividían como nos lo encontramos en la actualidad, sino que había dos reinos, el de Castilla y el de Aragón, que tenían leyes e instituciones distintas. Ya hemos dicho muchas veces que instituciones es un grupo de personas que se encargan de realizar una tarea concreta, ¿verdad? Esto lo estudiamos el año pasado. Bueno, pues en España, en la península y en las provincias, nos encontramos que los territorios que pertenecen a la corona de Castilla tienen unas leyes, unas instituciones distintas a los territorios de la corona de Aragón.
Y esto lo va a cambiar Felipe V con los decretos de nueva planta. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Los decretos de nueva planta. Y diréis, ¿y por qué se llaman decretos de nueva planta? Pues como si creara un edificio desde cero y la planta, la base del edificio, la hace de nuevo. La estructura más básica, ¿no? La forma que tiene la planta, la hace nueva. Va a abolir las leyes y las instituciones de la Corona de Aragón y va a aplicar las de Castilla a todo el territorio. Y créeme, esto es muy importante. También crea una serie de reformas. Aparecen las secretarías del Estado, que son como las abuelas de los ministerios. Los secretarios de Estado se encargan de llevar los distintos asuntos del Estado, del país. Y esto lo hace para darle más poder al gobierno central, a su gobierno. Va a crear la organización del Estado en provincias, ya no en territorio, en reino. No son las actuales surgen en 1833, pero empiezan ya a perfilarse las provincias del país. Y va a crear intendencias. Estas se van a dirigir por los corregidores y van a tratar de aplicar los impuestos en todo el territorio. También crea nuevos impuestos y fomenta la intervención del Estado en la economía. Bien, esto en política interior. ¿Vale? Decretos de nueva planta, secretarios de Estado, organizaciones en provincias e intendencias. Y creación de nuevos impuestos. En política exterior tenemos que hablar de una cosa que nos va a condicionar todo el reinado de los primeros Borbones, que es los pactos de familia. ¿Con qué país se van a firmar los pactos de familia? Pues con Francia. Francia es familia la casa gobernante, la casa reinante de Francia es familia de la Casa Real Española. Son primos, Felipe V y el rey francés son primos. Entonces firman los pactos de familia, por eso se llama de familia, son primos. Con la intención de recuperar los territorios que se han perdido en los tratados de la Guerra de Sucesión Española. Bien, de eso no hemos hablado. Y resulta que cuando se firman estos tratados, España pierde territorios tan importantes como Gibraltar. Aquí es cuando se pierde Gibraltar y nunca se va a recuperar. Pierde también Menorca, la isla de Menorca en Baleares y la Florida, entre otros territorios. Se van a recuperar casi todos ellos, excepto Gibraltar. Bien, pues para esto principalmente se firman los pactos de familia. Y Felipe V, con esta reforma, va a finalizar su reinado en 1746. Sube al trono su hijo Fernando VI. Fernando no tiene descendientes, tampoco tiene hijos, ¿vale? Igual que su hermano Luis I, fallece sin hijos. Fernando mantiene una política exterior neutral. A pesar de los pactos de familia, consigue evitar que España entre en ninguna guerra. Y continúa con la reforma interna. Va a crear un impuesto único, modernizar la marina española y va a propiciar un control de la corona sobre el clero. Y principalmente va a impulsar el comercio americano. Hasta este momento España tiene un puerto de Indias. Sí, como el licor. Tiene un puerto de Indias. Primero en Sevilla y después en Cádiz. A partir de ahora se abren todos los puertos españoles al comercio con América, lo que mejora la economía. Bien. Después pasamos al reinado de Carlos III. Bien, antes de comenzar a explicar el reinado de Carlos III, tengo que deciros que tanto Luis I como Fernando VI como Carlos III son hermanos, son todos hijos de Felipe V. Carlos III sí que tiene hijos y es que va a heredar el trono cuando fallezca en 1788, ¿de acuerdo? 1788. Este hijo será Carlos IV. Ya hablaremos de él más adelante. Bien, Carlos III, cuando muere Fernando VI, no está en España, él es rey en Nápoles. Como rey de Nápoles, deja a su hijo heredero del trono y se viene con el resto de su familia y algunos ministros italianos hasta España. Bien, pues Carlos III, desde 1759 a 1788, se dedica a modernizar y a mejorar las circunstancias del país.
Carlos III es probablemente uno de los mejores reyes de los Borbones españoles y es uno de los déspotas ilustrados. ¿Acordáis cuando hablamos de la Ilustración? Bien, pues Carlos III es nuestro monarca ilustrado por excelencia, que va a realizar una serie de reformas y de mejoras para el bien de los ciudadanos, siguiendo la idea de la Ilustración. Bien, Carlos III reforma la fiscalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a reformar el sistema de impuestos que hay en España. Hace reformas en los sistemas de impuestos, reforma el sistema económico, reforma la educación para ampliar el acceso a la educación. No lo hace universal, no nos equivoquemos, pero sí que mejora el acceso a la educación de la población. Y hace reforma religiosa. Principalmente va a expulsar a los jesuitas. Bien, aquí me tengo que detener. Veréis, los jesuitas es una orden de origen católico, una orden católica, ¿bien? Y las órdenes católicas tienen una serie de votos que tienen que cumplir, votos de castidad, de obediencia, de pobreza. Y resulta que los jesuitas tienen un voto más, tienen el voto de obediencia al Papa de Roma. Y en el siglo XVIII, el Papa en Roma tiene poder político también, no solo religioso, ¿vale? Intenta tener poder político en Europa e influencia. Los jesuitas tienen poder en España, tienen bastante poder en España. Controlan algo muy importante como es la educación. La educación que hasta este momento, y seguirá así, acceden los nobles y la alta burguesía. Estamos diciendo que la educación a la que accede la élite del país está controlada principalmente por los jesuitas, que tienen un voto de obediencia al Papa. Podríamos decir entonces, ¿no?, que podríamos extrapolar que el Papa podría influir en la élite española, quitándole poder al rey. Y lo que intentan los monarcas ilustrados es aumentar el poder de los monarcas absolutos, quitándoselo a la Iglesia. Por tanto, tiene que expulsar a los jesuitas o quitarles poder. Y se le presenta la ocasión en un momento con lo que ocurre en Madrid con el motín de Esquilache. Veréis, motín de Esquilache. Ya hemos dicho que viene de Italia con su familia y una serie de ministros. Uno de ellos es el marqués de Esquilache. Este hombre pretende reformar la forma de vestir de los españoles. Resulta que durante el siglo XVII, XVIII, en España se visten con una capa muy larga, muy grande, muy ancha, y un sombrero de ala ancha. Esta indumentaria, esta forma de vestir, permite a los españoles taparse demasiado y en caso de robo o asalto o alguna circunstancia delictiva, ¿no?, se pueden cubrir de tal manera que no se les reconozca al autor de los hechos. Y genera pues mucha inseguridad en las calles españolas. Esquilache pretende transformar la moda española recortando la capa, recortando el sombrero. Y esto a los españoles pues no les gusta nada, no les gusta en absoluto. De hecho, se levantan en armas contra Esquilache y van a pedir, se amotinan, van a pedir que se quite esta reforma al Palacio Real. Y Carlos III reacciona de manera, se siente violento y bueno, cae Esquilache, se acaba la reforma, pero ya Carlos III no va a ser igual. Ya va a ver la población madrileña de otra manera. Pero cae Esquilache y se considera que detrás del motín está en la mano de los jesuitas para quitar poder a la monarquía. De tal manera que si se le culpa a los jesuitas, bueno, pues se le puede expulsar de manera más sencilla. Esta es una de las causas que esgrime Carlos III para poder expulsar a los jesuitas. Bien, pues está la expulsión de los jesuitas y el motín de Esquilache. Carlos III también va a reformar el ejército y va a liberalizar el comercio con América. Va a terminar de abrir los distintos puertos españoles al comercio con América. Pero una de las cosas que va a hacer, que le va a hacer más conocido, es las obras públicas. Va a hacer un canal imperial para mejorar la llegada de la agua y va a mejorar la red de caminos desde Madrid hacia el resto de España. De hecho, es en Madrid donde va a dedicar mayores esfuerzos para mejorar tanto el alcantarillado como la iluminación, las carreteras.
va a crear monumentos, zonas jardinadas, bueno, se va a convertir, como su sobrenombre indica, en el mejor alcalde de Madrid. Otra de las reformas que va a realizar, que es muy importante, es la repoblación de Sierra Morena. En esta zona de Andalucía, en la zona norte de Andalucía, hay grandes extensiones de terreno que están deshabitadas y los comerciantes que tienen que atravesar esta zona para llegar hasta el centro peninsular se encuentran muchas veces que son asaltados por bandidos en estos caminos tan despoblados. Para evitar estas situaciones de inseguridad, Carlos III va a llevar a cabo estas repoblaciones. Va a llamar a población desde España y de fuera de Europa, de centro de Europa, para crear ciudades profeso, o sea, ciudades creadas de cero para este fin, como por ejemplo la Carolina en Jaén, en la provincia de Jaén. Pero para crear estas ciudades y repoblar Sierra Morena, tiene que mejorar el regadío para que la agricultura florezca en estos territorios y sobre todo tiene que enfrentarse con la Mesta. Bien, aquí me paro otra vez. La Mesta. La Mesta es una institución de origen medieval. Ya hemos dicho que una institución es una agrupación de personas que se dedican a algo muy concreto, ¿vale? Pues en este caso es una agrupación de ganaderos de ganadería ovina, de la oveja, principalmente la oveja merina. Los ganaderos españoles, la Mesta, esta asociación de ganaderos, tiene mucho poder y mucha influencia en España. Bien, ¿qué ocurre? Pues que la oveja merina crea una lana de excelente calidad que se exporta a toda Europa y es una gran fuente de ingresos en España. Pero ocupa una gran cantidad de terreno que no se puede tocar y por la que pasan estos animales. ¿Vale? Son trashumantes, se van moviendo durante el año y pasan por lo que se conoce como cañadas reales. Estas cañadas reales son grandes extensiones de terreno y lo que hace Carlos III es quitarle territorio a la Mesta y le quita poder con esto para dárselo a estas nuevas poblaciones que va a crear. Esto en política interior. En política exterior nos encontramos que Carlos III sí que va a entrar en dos conflictos muy importantes. El primero es la Guerra de los 7 años y el segundo la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La Guerra de los 7 años es probablemente el conflicto más importante de Europa en todo el siglo XVIII. En la Guerra de los 7 años, que se va a dar, lo tenéis aquí, de 1756 a 1763, se va a dirimir, se va a decidir quién domina Centro Europa y la política colonial en América del Norte y en la India. Vale, pues se crean dos bandos muy diferenciados. Por un lado está Gran Bretaña, con Portugal y Prusia que la apoyan, y por el otro lado está el Imperio, Francia y España. El Imperio Austriaco, Francia y España. ¿Por qué están Francia y España en el mismo bando? A ver si nos acordamos. ¿Por qué pacto están Francia y España en el mismo bando? Pues están en el mismo bando por los pactos de familia que, si nos acordamos, firmó Felipe V con Francia. Bien, pues a causa de estos pactos, en la Guerra de los 7 años, el Imperio Austriaco, Francia y España luchan contra Inglaterra, Prusia y Portugal. ¿Quién gana la Guerra de los 7 años? Gran Bretaña, Inglaterra. Gana los 7 años, por tanto se convierte en la potencia dominante en Europa. Aunque es la potencia más importante, el poder de los distintos países es más o menos equilibrado, ¿vale? No hay una potencia que supera demasiado a las demás, aunque Inglaterra se haya nombrado vencedora. Esta victoria inglesa se firma en la Paz de París de 1763. Paz de París. En la Paz de París, España va a recuperar la Florida, también recupera Inglaterra, La Habana y Manila, en la Filipina. Pero no recupera Gibraltar. Bien, Francia pierde su poder en Centro Europa, lo tiene Inglaterra, y se produce una especie de equilibrio entre las potencias europeas. Pero nos encontramos que unos años después, en 1775, estalla la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Estados Unidos, las 13 colonias en ese momento, se quieren independizar de Inglaterra.
Y Francia y España, unidas por este pacto de familia, van a apoyar a los colonos americanos, van a apoyar al futuro Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que esto es un grave error para España. Es un grave error para España. ¿Por qué? Pues porque España tiene extensísimos territorios en América del Sur, las provincias españolas de ultramar. Bien, pues los criollos, que son los españoles nacidos en América, que no tienen poder político en España, ni allí, porque mandan gobernadores españoles, ven cómo España apoya la independencia de los colonos en el norte. Además de la idea de la Ilustración, este apoyo va a confundir a los criollos que empiezan a generar ideas o conatos de independentismo. Bien, pues España y Francia apoyan la independencia de Estados Unidos, que se declara independiente, y traerá problemas económicos y luego políticos para España. Bien, con estos dos conflictos, la Guerra de los 7 años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos, terminamos los reinados de los primeros Borbones españoles, que, como recordamos, es Felipe V y sus hijos, Luis I, Fernando VI y Carlos III.